otras iglesias, están bienvenidos a pasar a la mesa del Señor. ¿Sí? Pueden participar con nosotros. Bien, amados hermanos, vamos entonces a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 20 al 40. Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo, esta es la palabra del Señor. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y prepárenlo vosotros primero, pues que son más, e invoquen el nombre de vuestros dioses, mas no pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: griten en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se zanjaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que se conozca este pueblo
que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y él los llevó, Elías, al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Amén. Este es un relato tremendo. Es impactante lo que ocurre acá en la historia redentora. Y ruego al Señor que en esta mañana el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y tome nuestros corazones y los sumerja en su palabra y aplique esta palabra a nuestras vidas, a toda la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Roguemos al Señor y pidamos al Señor su bendición. Oremos. Amado Dios, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No vemos un fuego cayendo hoy, Señor, pero tú eres el mismo Dios de Elías. Eres nuestro Dios. Y nos convocas, Señor, por tu santo evangelio en este domingo, para hacernos la misma pregunta. ¿Dios o Baal? ¿Servirte a ti, Señor, o seguir nuestros propios caminos? Amado Señor, ruego por la administración de tu Santo Espíritu. Ruego, Señor, que nuestros ojos sean abiertos a tu palabra y ella ministrada a nuestros corazones por la potencia de tu Espíritu Santo. Señor, aquí todos confesamos nuestra debilidad y nuestra impotencia espiritual para aprovechar al máximo tu palabra. No está en nosotros, Señor. Y es por eso que humildemente, Padre, te rogamos, tómanos de la mano, Señor. Cual Padre amoroso, tómanos de la mano, Señor. Camina con nosotros. No nos dejes, oh Señor. No nos dejes, Señor, cuando las tinieblas son grandes. No nos dejes, Señor, cuando el mundo perece en oscuridad y parece ser que nuestra esperanza también se disipa. Señor, usa tu palabra para traer convicción. Usa tu palabra, Señor, para afirmar lo cojo, para que no se salga del camino. Usa tu palabra, Señor, para avivar a tu amado pueblo. Usa tu palabra, Señor, para santificarnos. Usa tu palabra, Señor, para convertirnos. Usa tu palabra, Señor, para ver los ídolos que hay en nuestros corazones y desecharlos, Señor, por el poder de tu evangelio, para abrazarte y correr y tenerte solo a ti como nuestro único Señor y Dios. Amado Padre, reconozco también que sin tu ayuda, que sin tu dirección, Señor, esta predicación no tiene ningún poder. Por lo tanto, amado Dios, me paro en tu autoridad y ruego, amado Señor, que seas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Israel, amados hermanos, se encontraba en una crisis política, social y económica. Y después de 120 años de monarquía estable con Saúl, con David y Salomón, 40 años respectivamente, después de 120 años, la nación se divide
en dos reinos. 10 tribus formaron el reino del norte llamado Israel, con su capital Samaria, y dos tribus en el sur formaron el reino de Judá. Estas dos tribus en el sur eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y la capital de este reino del sur era Jerusalén. Ahora, todos los reyes del norte, desde Jeroboam I, que fue el primer rey en el norte, luego de la división del reino, el primer rey en el norte, Jeroboam I, desde Jeroboam I hasta Oseas, el último rey en el norte, sin excepción alguna. Esto es muy interesante, hermanos. Sin excepción alguna, todos los reyes del norte fueron perversos, fueron impíos y fueron quebrantadores del pacto. Sin excepción, todos los reyes del norte. El reino del norte, en el contexto de Primera Reyes capítulo 18, recuerden que Elías aparece en escena y decreta que no habrá lluvia. Y todo el reino del norte estaba sufriendo una terrible sequía, pero esa sequía era consecuencia ¿de qué? Era consecuencia de la apostasía de Israel. A causa de la apostasía de Israel, Dios estaba castigando a la nación con sequía. Y ahí vemos el cumplimiento de Deuteronomio capítulo 28, las maldiciones del pacto. Toda la nación está siendo castigada por su apostasía espiritual. Pero ¿cuándo comenzó esta apostasía espiritual? ¿Dónde comenzó esta apostasía espiritual? Esta apostasía espiritual no comenzó con la abierta traición a Dios. No comenzó cuando los israelitas dijeron no queremos más a Dios, sino queremos más a su palabra. Note esto. Esta apostasía comenzó con la desviación de la adoración con Jeroboam. ¿Qué sucedió? Jeroboam, el primer rey en Israel, toma la decisión de que los tribus del norte no tienen que ir más a adorar a la capital reino, Jerusalén. Dios había escogido a Jerusalén como el lugar donde se le rendiría culto. Jerusalén, esa era la casa de Dios, y en Jerusalén estaba el templo de Dios. Jeroboam, ¿qué hace? Jeroboam levanta becerros de oro y altares para que el pueblo adorara a Dios en el norte. Con esta desviación del culto comienza la decadencia espiritual de Israel, y luego esta decadencia espiritual afecta a todo el reino, porque también llega hasta el sur de Judá. ¿Cuán importante es esto, hermanos? Nosotros hoy en día como iglesia sentimos la tentación de volvernos relevantes a un mundo moderno. Y quizás podemos hacer algunas modificaciones. No vamos a ver los efectos de esas modificaciones, pero las próximas generaciones van a experimentar una decadencia espiritual. Porque la única forma de servir a Dios y de adorar a Dios es la que Dios ha prescrito en su palabra. No podemos traer nada nuevo, hermanos. Y por eso que a un hermano que nos visitaba hace poco yo le decía, hermanos, no esperen cosas extraordinarias en el culto el día domingo. Nosotros somos fome, entre comillas. Cantamos al Señor, alabamos al Señor, tenemos oración de confesión, participamos de la predicación, tenemos una lectura pública antifonal, y eso es todo. Una adoración sencilla, pero en el temor reverente a Dios. Los problemas comienzan con las iglesias cuando traen nuevas cosas que Dios no ha ordenado. Y en lugar que las personas se conecten con Dios, que tengan un encuentro con el Señor a través de su palabra y los medios de gracia, tienen un encuentro con la idolatría y vanagloria de las iglesias, pero no con el Dios de la Biblia. Esto estaba sucediendo con Israel. Rey tras rey se esforzaron en aumentar más los pecados y las rebeliones contra Dios y su ley. Escuche esto. Rey tras rey aumentaron los pecados y aumentaron las rebeliones contra la ley de Dios.
hasta que llegamos al rey Acab, el rey que enfrenta a Elías. Y la palabra de Dios nos dice que Acab es el epítome, es el resumen de toda la maldad de los reyes del norte. O sea, todos los reyes del norte antes de Acab eran malos, y cuando llegamos a Acab, la Escritura nos dice que era el más malo de todos. La maldad había llegado a su colmo con Acab. El padre de Acab, el rey Omri, había pecado contra Dios. Y la palabra de Dios en 1 Reyes capítulo 16, versículo 30, nos dice que Omri fue más malo que todos los reyes anteriores. Pero su hijo Acab superó a su padre en la maldad. Miren cómo aumentó esto. ¿Cómo aumentó esto? Una pequeña desviación en el culto y la maldad aumenta sin freno alguno. Belén Rubilar, asiento. Ahora, ¿por qué Acab trajo mayor pecado y mayor mal al pueblo de Israel? Principalmente porque Acab toma por esposa a una perversa mujer, a una impía mujer llamada Jezabel. Así que consejo para los jóvenes: nunca tomen por novia a una mujer que se llama Jezabel. Cuidado ahí, el nombre ya está diciendo algo, está diciendo advertencia, pon freno, cuidado. Lo interesante es que el nombre Jezabel dice que es una mujer delicada, suave. Pero ¿cómo era el espíritu de Jezabel? Jezabel era una sacerdotisa de Baal. Jezabel era la hija del rey de Sidón. Y con Jezabel se impone el culto a Baal en Israel. Y Jezabel inmediatamente, cuando se casa con Acab, impone el culto a Baal y comienza a perseguir a los profetas de Jehová. Y comienza a matarlos, comienza a derramar la sangre de los profetas. ¿Para qué? Para exterminar todo testimonio del Dios verdadero. Recuerden esto, amados hermanos. La iglesia siempre ha estado en lucha, la iglesia siempre será perseguida. Martín Lutero decía que mientras la iglesia viva aquí, Caín la perseguirá hasta la venida del Señor. Sí, hermanos, estamos en lucha. Y estamos en una lucha constante para tratar de eliminar el testimonio del único Dios verdadero. Y eso fue lo que hace Jezabel. En este contexto de pecado, en este contexto de idolatría, en este contexto de apostasía, ¿qué ocurre? Miremos el gran programa o plan de Dios. En medio de la apostasía, en medio de la decadencia espiritual, en medio de gran idolatría, Dios no levanta un partido político. Note eso. Hoy en día vemos que nuestro país sufre una gran crisis política, una gran crisis social, una gran crisis económica. Y esto es producto de la gran idolatría que hay en nuestra nación. Y veo cómo muchos cristianos están poniendo sus ojos ¿dónde? En una esperanza política. Quizás a lo mejor algún partido en particular va a sacar la cara por la iglesia y va a resguardar los derechos de la iglesia. Hermanos, no tenemos ningún derecho. Nuestro único derecho como hijos de Dios es ser siervos de Jesucristo. Ese es nuestro único derecho, nada más. Pero la iglesia no puede fallar en esto. La iglesia no se aviva, la iglesia no se levanta, la iglesia no continúa su misión en la tierra por brazo de carne, por brazo humana, por fuerza política. Es el Espíritu de Jehová en nosotros. Entonces Dios no levanta un movimiento político. Tampoco levantó un movimiento intelectual, filosófico, que viniera a interpretar o a dialogar con la idolatría de Jezabel y Acab en Israel. No levantó una escuela de filósofos. ¿Qué es lo que Dios levanta?
Dios levanta a un hombre completamente desconocido. Dios levanta un hombre completamente desconocido en escena, un galadita, Elías el Tisbita. Aquel hombre que vive en la región montañosa del norte de Israel. Nadie lo conoce. Podríamos decir que es una especie de campesino montañés raro, que se viste raro, que no se viste a la usanza de los israelitas del norte. Es más bien un hombre tosco, casi un ermitaño. Nadie lo conoce, pero este hombre es conocido por Dios, porque este hombre dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. Amén. Gloria a Dios. Nadie te puede conocer, pero si caminas con Dios, tú eres conocido por Él. La comunión con Dios, nuestro caminar con Él. Dios levanta a Elías. Y no solamente Dios levantó a Elías. Aquí vemos también el obrar de Dios, porque más adelante cuando Elías dice que está en esta profunda depresión, y Elías dice: solo yo he quedado. No, Dios había preservado un remanente de 7,000 que no habían doblado su rodilla ante Baal. Vemos entonces que Dios siempre actúa. Dios siempre está actuando. Siempre está trabajando el Señor. Elías es un desconocido. Elías es un hombre de la periferia. Elías, entre paréntesis, no viene de la escuela de los profetas de Samuel. El texto no dice nada de Elías sobre eso. Ni siquiera Elías pertenecía al sacerdocio levítico. Elías es un hombre que camina con Dios. Eso es Elías. Ahora, ¿qué nos enseña esto, amados hermanos? Principalmente aquí tenemos una enseñanza para nosotros, la iglesia de este tiempo. Y la enseñanza es que si Dios quiere bendecir a su pueblo, si Dios ha de restaurar a su iglesia en este tiempo, Dios no necesita de la farándula evangélica mundial. Dios no necesita eso. Dios no va a avivar a su iglesia, ni va a restaurar la iglesia a través de la fama de los hombres o de la vanagloria de los hombres. Miren por un momento la iglesia evangélica mundial, hablo de iglesia evangélica mundial, y está llena de hombres conocidos, llena de conferencistas, llena de maestros, llena de doctores, pero vacía, totalmente vacía de la gloria y del poder de Dios. Hermanos, esa es una realidad. ¿Hace cuánto que ustedes ven alguna conversión dramática en alguna iglesia? Muy poco. Y ahí viene el desafío de Elías. El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y yo me pregunto, ¿no vemos el poder de Dios obrar en nuestras vidas? ¿No vemos el poder de Dios obrar en nuestras iglesias? ¿No vemos la gloria de Dios en nuestras denominaciones? Puede ser que estemos sirviendo a otro Dios. Puede ser que estemos sirviendo a un ídolo. Puede ser que estemos sirviendo a un Dios inventado por nuestro propio corazón. Y es por esa razón que no vemos su gloria. Dios no necesita de grandes personajes para avivar su iglesia. Dios no necesita de hombres famosos para avivar a su pueblo. Déjeme decir lo siguiente entonces, que la restauración de la gloria de Dios en la iglesia no vendrá por la frase de un pastor en un meme. Eso es ridículo. ¿Han visto esta vulgaridad en redes sociales? Yo sé que esto va a quedar grabado, así que quien lo escuche, ojalá que Dios lo llame al arrepentimiento. Y verdad, se lo digo a la iglesia, por favor hermanos, no pequen contra Dios y no pequen contra mí poniendo mi foto, que ya soy feo, en una imagen. No hagan eso, por favor. No caigamos en esa vanagloria, idolatría evangélica que lo único que hace es contristar al Santo Espíritu de Dios. No debemos caer en ese pecado. La iglesia está saturada de eso, hermanos. Y está tan saturada de aquello que no hay una manifestación clara y evidente de que Dios está obrando en medio nuestro. Todo lo que tenemos es la fuerza del hombre, los planes del hombre, la planificación del hombre, pero cero poder de Dios.
Dios no nos necesita, mis queridos. La restauración de la gloria de Dios no vendrá por programas de iglesia crecimiento. Los caminos de Dios demandan la presencia de Dios. Dios usa a Elías, ¿por qué? Porque Elías camina con Dios. Quiere ver que esta iglesia prospere, quiere ver gente convertida, gente consagrada al Señor. Caminemos con Dios. Caminemos con Dios. Caminemos con Él. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser usado por nuestra propia gloria, porque Dios no comparte su gloria con el hombre. Jamás lo hará. Debemos pensar entonces en lo siguiente, que si toda la salvación es del Señor, toda la salvación es de Jehová, o nada lo es. Dios no admite compañerismo o ayuda humana. Toda la obra es de Él. De Jehová es la salvación. Entonces, si Dios ha de restaurar la gloria en su iglesia, esa gloria vendrá por el mensaje que la iglesia debe aprender, recibir como palabra de Dios. Y ese es justamente el mensaje que trae Elías. Si Dios es Dios, entonces sírvanle. Si Baal es Dios, vayan con él. Pero no hay mezcla, ¿se dan cuenta? No hay mixtura. El evangelio debe ser predicado sin añadiduras, sin mezclas. Y ese es el evangelio que predica Elías. No hay neutralidad, no existe un terreno común. O todo es de Dios o nada es de Él. O Cristo es tu Señor. Un ídolo es tu Señor entonces. Si Cristo no es tu Señor, un ídolo es tu Señor. Pero no hay un terreno medio. No existe la vía media. Y eso lo sabemos muy bien los reformados y presbiterianos. No existe una vía intermedia. Una cosa uosa, poco definida. O es Dios o es Baal. O es Jesucristo o es un ídolo. Pero no hay un terreno medio. Entonces cuando Elías aparece en escena, ¿qué no había en Israel? No había una notable separación del mundo y de la consagración para Dios. No había una distinción. Cuando se impone el culto a Baal en el norte de Israel, los israelitas lo adoptaron a su propio culto a Jehová y comenzó esta mixtura, comenzó este sincretismo. Pero no había una separación evidente. Había una mezcla trágica. Podemos decir que los israelitas no podían discernir entre lo santo y lo profano. Pregunta para ustedes, ¿cuál era el principal llamado de los sacerdotes en el antiguo pacto y de los profetas en el antiguo pacto? ¿Cuál era el principal deber que ellos tenían para dar al pueblo? Que el pueblo pudiese discernir entre lo santo y lo profano. Dígame hoy día, ¿la iglesia tiene ese discernimiento? Vemos cada aberración en la iglesia. Nos asombramos por lo que está sucediendo en el mundo, hermanos, pero en la iglesia hay tanto pecado escondido debajo de la alfombra, debajo de las bancas. Y eso se debe a que la iglesia también ha perdido este mensaje. Necesitamos mensajes que nos enseñen a discernir entre lo santo y lo profano. Y gloria a Dios por la palabra predicada la semana pasada, porque justamente apuntaba a eso, que usted pueda discernir, que usted pueda examinar su corazón, que usted delante de Dios con temor reverente puede decir: Señor, necesito tu misericordia. Elías viene con este mensaje. Los israelitas no podían discernir entre lo santo y lo profano. Ellos estaban desorientados, caminando en la oscuridad, en sus propios corazones llenos de tinieblas. Entonces Elías trae no un sermón de 20 puntos. Si se fijan en el pasaje, el sermón de Elías tiene un punto. Y el punto es el siguiente: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Fin del sermón. Directo. No hay más puntos. Ese es el sermón que trae Elías. Y ya vemos que es propio de su característica como hombre tosco de montaña. Pero no claudiquen más, no estén dudando más, no estén caminando más entre dos pensamientos, haciéndose daño a sí mismos y a sus familias. Si Dios es Dios, sírvele con todo tu corazón. Y si no, entonces entrégate a tus ídolos. ¿Qué vemos acá? Aquí vemos en la predicación de Elías el Espíritu de Cristo, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 10, dice que, el apóstol Pedro dice que el Espíritu de Cristo estaba ¿dónde? En los profetas. Y el Espíritu de Cristo está hablando acá, porque básicamente el mensaje del Evangelio que predica Jesucristo es lo mismo. No hay neutralidad. El que es conmigo, el que no es conmigo desparrama. No hay neutralidad. El mensaje de Jesús fue el mismo. Mire por favor Mateo capítulo 7, versículo 13 al 14. Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces encontramos que tanto en el mensaje de Elías como en el mensaje de Jesucristo no hay neutralidad, no hay mezcla. Solo hay dos caminos. Un camino conduce a la bendición, la vida eterna, y otro camino conduce a la condenación y el desastre espiritual. Pero no hay neutralidad. Ahora, cuando el pueblo escucha este mensaje, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Elías desafía al pueblo de Israel a tomar una decisión inmediata, una decisión urgente, abandonar la mezcla religiosa de Jezabel. ¿Qué enseña la mezcla religiosa de Jezabel? El mensaje de Jezabel es este: puedes servir a Jehová tu Dios y puedes servir a Baal al mismo tiempo. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo? No se puede servir a dos señores. O es el Evangelio, mis queridos hermanos, o no lo es. O es Cristo el Señor de tu vida, o no lo es. Pero no podemos tratar de servir a dos señores al mismo tiempo. Y cuando el pueblo de Israel escucha la predicación de Elías, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué respondieron? No respondieron nada. ¿No les llama la atención a ustedes eso? Elías es enviado por el Señor, trae este mensaje, está en medio del monte Carmelo, les dice hasta cuándo van a seguir claudicando entre dos pensamientos. Y el texto dice que el pueblo no respondió palabra. Versículo 21. No respondió palabra. ¿Por qué razón este pueblo no responde nada? Fíjate en el primer verso. En el verso 20. Verso 20 dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Por qué el pueblo no puede responder nada? Acab convocó al pueblo, ¿junto con quién? Con los profetas de Baal y con los profetas de Acera. Entonces, espiritualmente, el pueblo está vinculado profundamente a la idolatría. Eso significa una sola cosa: que el pueblo ha roto, ha quebrantado el pacto con su Dios. Y cuando Dios les llama a través del profeta, y cuando Dios les ministra la palabra, el pueblo está sordo. No puede oír, no puede responder. ¿Por qué? Porque espiritualmente se han aliado con Baal
con Acera y son parte de la idolatría de Israel. El problema no es que tenemos a un rey idólatra. El problema no es que tenemos a una Jezabel, sacerdotisa de Baal. El problema es que todo el pueblo es idólatra. Y a causa de esta idolatría no pueden responder. ¿Va comprendiendo el sentido espiritual del pasaje? No pueden responder. No pueden servir a Dios en plenitud. Fíjate en esto. Saben que Jehová es el Dios de Israel. Ellos reconocen que Jehová, Dios de Israel, es el que liberó a sus padres, a sus primeros padres de Egipto con mano poderosa. Es el Dios que les acompañó en las jornadas en el desierto. Es el Dios que estaba ahí en medio del tabernáculo, los sacrificios. Y no le pueden servir porque están presos por su propia idolatría. No pueden. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 115, verso 5 y verso 8, que fue el salmo que utilizamos esta mañana para el llamado a la adoración. Salmo 115, verso 5, dice que los ídolos tienen boca, pero ¿qué no pueden? No pueden hablar. Y el verso 8, fíjate en el verso 8. ¿Cuál es el fin de todo idólatra? ¿Cuál es el fin de todo hombre, de toda mujer, de todo niño que se entrega a la idolatría? La sentencia es ser semejante a sus ídolos. ¿Por qué razón el pueblo no responde? Porque están presos de la idolatría. Están presos espiritualmente, encerrados en su propia idolatría y por esa razón no pueden servir a Dios. Semejantes a ellos son los que confían en ellos. El fin de la idolatría es reflejar la imagen del ídolo corrupto. ¿Dónde encontramos por primera vez esto? Cuando Adán se somete a la palabra de la serpiente. Adán dejó de creer la palabra de Dios, creyó el consejo de la serpiente, creyó el mensaje de la serpiente. ¿Y qué comenzó a reflejar Adán? El carácter de la serpiente. Porque inmediatamente Adán se volvió mentiroso. Y Satanás es padre de mentira desde el principio. ¿Puede notar acá la diferencia entre crecer en idolatría y crecer en santidad? ¿Cuál sería la diferencia? Si estás creciendo en idolatría, vas a reflejar la imagen de tu ídolo. Te va a brotar hasta por los poros. Es inevitable. Porque Dios nos creó para reflejar gloria. Y si estamos en Cristo Jesús, el carácter de Cristo comenzará a reflejarse en nosotros. Eso es crecer en santidad. Hay más de Cristo, menos de nosotros. Todo lo bueno que podemos ver en nuestros hermanos se debe a que Cristo está en sus vidas. Pero cuando se comienza a ver lo malo, el pecado desbordado, ¿qué es? La sentencia del Salmo 115, verso 8. Semejantes a ellos son los que confían. Mire también, por favor, el Salmo 134, verso 14. El Salmo 134, en el verso 14, dice el Señor que juzgará la idolatría de su pueblo. Salmo 134, 14, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y cuál es la amenaza del juicio ahí, en el contexto? La amenaza del juicio es el contexto de la idolatría de los israelitas. Entonces, el juicio para todo idólatra, ¿cuál es? Tener boca, pero no poder hablar. Tener ojos, pero no poder mirar. Es decir, el sinsentido de la vida. No hay una orientación espiritual, no hay un discernimiento espiritual. Tu vida, cuando estás sirviendo a un ídolo, carece de poder, carece de belleza, pierdes la orientación, pierdes el discernimiento. Tu vida se transforma en una neblina, en una carga pesada, porque estás sirviendo a un ídolo. No tienes luz. No tienes la luz de Jesús.
Estás caminando según las propias tinieblas de tu corazón. Tal cual como el Señor Jesucristo le dijo a Isaías. Pregunta interesante. ¿A quién vio Isaías en Isaías capítulo 6? Juan capítulo 12, verso 40 y 41 dice que vio la gloria de Cristo, la gloria de Jesús. Pero mire por favor el pasaje, Isaías capítulo 6, versículo 8 al 10. El Señor advirtió a Isaías que esto sucedería con Israel si Israel no se volvía al Señor. Si Israel no se volvía al Señor, Israel sufriría la condena que sufre todo idólatra. ¿Cuál es la condena? No ver, no escuchar, no hablar. Mira por favor, versos 8 al 10 de Isaías capítulo 6. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Queridos hermanos, esto es muy importante y relevante para tu vida. Escuchas un buen sermón, escuchas una buena predicación, participas de un gran estudio bíblico, tienes libros de doctrinas, adquieres más material bíblico, pero parece que algo no cambia en tu vida. ¿Por qué? Ahora vamos comprendiendo por qué. Eres presa de un ídolo. Y no quieres arrepentirte de esa idolatría. Y la sentencia para todo idólatra es ser semejante a su ídolo. Y es por esta razón que el pueblo no responde. Elías está predicando y el pueblo ni siquiera dijo amén. El juicio para todo idólatra es ser entregado a las tinieblas de su propio corazón. Pero no tiene que ser así contigo hoy. No tiene por qué terminar el día así contigo hoy. Si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si el Señor dice, mira tus ídolos, mira tu idolatría, mira tus falsas expectativas de vida, mira tus falsos dioses, arrepiéntete de ello, no endurezcas tu corazón. Se dieron cuenta acá en el pasaje Isaías 6, ¿por qué razón cuando el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? El profeta Isaías. ¿Y por qué respondió? Porque antes el bendito Dios de toda gracia, de toda bondad, de toda misericordia, había operado en su corazón. Cuando el profeta vio su profunda miseria, su profundo pecado, que vio su descomposición moral y dijo, ¡ay de mí! El Señor lo limpió, perdonó su pecado y entonces dijo, envíame a mí. Pero ¿qué pasa con aquella persona que engruesa su corazón al llamado del Evangelio? Como pastor he visto esto. Muchas personas participan en un culto, son quebrantados por la palabra, pero olvidan la palabra. Y al domingo siguiente, sus corazones están más duros que el domingo pasado. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando contigo, estaba mostrando tu corazón. Y preferiste escuchar la voz de tu ídolo que la voz del Señor. Esa es la sentencia para el idólatra. Muchos como Israel siguen escuchando el mensaje fiel del Evangelio domingo tras domingo, un profeta, tras otro pastor, tras otro predicador, domingo a domingo, pero no hay respuesta. No hay respuesta, no hay servicio, no hay consagración, no hay un nuevo y vivo deseo para vivir por Dios.
Amado hermano, ¿te preguntas por qué te sientes cansado, sin fuerza y desalentado para servir a Dios? Dios está diciendo esta mañana, un ídolo está consumiendo tu corazón. Eso es. Te tiene presa. Estás encarcelado. Te mantiene engañado con una falsa esperanza. Te mantiene engañado con una falsa ilusión. El ídolo te dice, si no me tienes a mí, vas a morir. Si no tienes esto, entonces tu vida no vale nada. Amados hermanos, pero el único que nos da dignidad, que nos entrega esperanza, es el Dios Todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo y quien tomó nuestra vileza, tomó nuestro pecado y murió por nosotros en la cruz. Él nos ha dado una nueva vida, una nueva identidad. Si rehusas el Evangelio, estás condenado a vivir en tinieblas. Estás condenado a vivir falsas esperanzas. Estás condenado a seguir siendo consumido. ¿Por qué? Por la codicia. Estás condenado a seguir siendo consumido por la codicia, por la avaricia, por la lujuria. Y nada de eso lo puede cortar, ni siquiera tus propias fuerzas. Solo el Evangelio de Jesús. Pero debes renunciar a esa idolatría. Y solo Dios conoce eso en secreto. Tal como leíamos en la lectura antifonal. ¿Qué pasó con Israel? Comenzaron en lo secreto a hacer cosas perversas contra Dios. Y la ira de Dios estaba acumulando. Entonces Elías a este pueblo que vive entre estos dos pensamientos, Elías les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Esta pregunta ilustra el estado espiritual de Israel. ¿Cómo es el estado espiritual de Israel? Claudicar entre dos pensamientos. ¿Han visto a los borrachos caminar? El apóstol Pablo dice que nosotros los cristianos debemos tener sobriedad, saber discernir lo bueno, lo malo, lo que agrada a Dios, lo que le desagrada a Dios. Pero aquí Israel claudica entre dos pensamientos. Es interesante que en el original hebreo, esta palabra claudicar denota la idea de andar con muletas. No caminar, sino que andar cojeando y con muletas. Dios había llamado a Israel para que caminara con Él en santidad, en novedad de vida, pero su pueblo está cojeando. Su pueblo cojea. En lugar de seguir los caminos de Jehová, su pueblo cojea. Y ni siquiera los israelitas pueden saltar, brincar con fervor o correr como hacen los profetas de Baal, como miraremos en el texto. Los profetas de Baal, cuando tienen la oportunidad de adorar, ¿cómo comienzan a adorar? Frenéticamente comienzan a saltar de un lado para otro. Pero Israel cojea espiritualmente. El pueblo entonces, mis queridos hermanos, el pueblo es débil, el pueblo es torpe, el pueblo parece sin rumbo y sin sentido. Esta es la mezcla trágica de la idolatría. La mezcla trágica. Un poco de conocimiento del Dios verdadero y un poco de idolatría. Un poco de evangelio, un poco de humanismo. Un poco de la verdad de la palabra de Dios, un poco de la filosofía hueca de los hombres. ¿Cómo afecta el estado espiritual de la iglesia? Claudicando. Un corazón sin sentido, sin fortaleza. Ese es el estado espiritual de la iglesia hoy. Hermanos, la palabra es para nosotros, no esté pensando en otra denominación. La palabra de Dios es para nosotros. Podemos estar participando de un culto verdadero para Dios, con un mensaje completamente evangélico, ortodoxo, reformado, de sana teología. Pero en la semana, ¿dónde están nuestros corazones? Ese es el punto. ¿Dónde está tu corazón el resto de la semana? Hoy puedes estar cantando, hoy puedes estar diciendo, sí Señor, te amo, te alabo, escucho tu palabra.
pero el resto de la semana rindo adoración y sirvo a mis ídolos. La palabra de Dios te dice, no puedes seguir claudicando más. Si Jehová es tu Dios, sírvele con todas tus fuerzas. Y si Baal, Acera, el materialismo, el humanismo o cualquier otra corriente que esté en boga hoy en día es tu Dios, entonces entrégate a Él. Pero no claudiques más. Eso es lo que Dios nos dice. Ante el silencio del pueblo, porque el pueblo no respondió nada. ¿Quién responde en esta narrativa? Elías. ¿Cómo responde Elías? Vamos por favor a los versículos 22 al 24. El pueblo no respondió nada, pero Elías responde. Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo ahora sí responde, bien dicho. Algo va a suceder aquí. ¿Quién estaba tratando con el corazón de este pueblo? ¿Te das cuenta que si Dios no viene a tu vida, tú no puedes responder palabra alguna? Si Dios no viene a tu corazón, tú ni siquiera puedes decir, amén, Señor, así es. Dios estaba comenzando a tratar con este pueblo. Elías, entonces, ante el silencio del pueblo, responde con este desafío. Un desafío para los falsos profetas de Baal y un desafío también para todo el pueblo. Y aunque Elías estaba en desventaja numérica, Elías sabía que estaba delante de la presencia de Dios. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Elías? Elías. Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. Qué bello nombre. Elías, Jehová es mi Dios. Y es por eso que Elías dice, solo yo he quedado profeta de Yah. Solo yo he quedado profeta de Jehová, pero a ustedes les sobran profetas. Leonard Ravenhill dice de este pasaje que en los días de Elías las iglesias a Baal estaban repletas y el culto a Jehová, ¿qué pasó? Amén, Señor. Avívanos. El culto a Baal estaba repleto, pero el culto a Jehová estaba abandonado. Es decir, todo el pueblo de Israel estaba entregado a la idolatría. Y ya leímos acá, ¿cierto? Segunda de Reyes, ¿qué hicieron los israelitas cuando adoptaron el culto a Baal? ¿Qué hicieron con sus hijos? Los entregaron al fuego. Bebés recién nacidos, hijos pequeños, fueron entregados para ser consumidos en el fuego para Baal. La idolatría lo consume todo. Y es por eso, queridos hermanos, que tanto el Nuevo Testamento nos advierte y nos dicen, huyan de la idolatría, porque si un ídolo es establecido en nuestro hogar, ese ídolo va a consumir tu matrimonio, ese ídolo va a consumir tus fuerzas, ese ídolo va a consumir tus hijos y los va a destruir. Dios tenga piedad, misericordia de nosotros y quebrante nuestros corazones hoy y nos haga volver a Él tal cual como hizo volver a este pueblo. Elías dice,
Parece que solo yo he quedado y el pueblo no responde nada. Al pueblo parece no importarle. ¿Le llama la atención el desafío del fuego? Vamos a presentar este sacrificio. Vamos a presentar este sacrificio, pero sin fuego. Y el Dios que responda por fuego, ese será Dios. Pregunta, ¿los profetas de Baal y los profetas de Acera presentaron alguna objeción? No. Ellos aceptan el desafío. ¿Y por qué lo aceptan? Porque están profundamente convencidos de que este falso Dios puede hacer descender fuego del cielo. ¿Por qué? Baal era el Dios de las cosechas. Baal era el Dios de la prosperidad. Baal era el Dios que manejaba los tiempos, los vientos, las lluvias. En la mente de los sacerdotes de Baal, perfectamente Baal podía mandar un rayo y encender el sacrificio. Así que ellos están profundamente convencidos y profundamente motivados en su adoración. Aquí viene una pregunta escatológica para nosotros. No esté pensando en el fin de los tiempos, sino que esté pensando en el sentido escatológico. ¿Cómo Dios termina con las falsas religiones? En el gran mover de la historia de Dios, Dios termina con las falsas religiones, avivando a su pueblo, enviando el fuego verdadero. Aleluya. El fuego que descendió en Pentecostés, amados hermanos, puso al mundo de cabeza y destruyó al paganismo. Y así ha sido en cada etapa de la historia de la iglesia. Cuando se levantan las revoluciones, cuando los pueblos se amotinan, cuando comienza a haber agitación social, el Señor aviva a su pueblo de las cenizas. Y así frena el impulso idolátrico. Así que la respuesta para la iglesia no viene del Senado, no viene de la Cámara de Diputados, ni siquiera viene de un nuevo gobierno, viene del Dios que está en su santo trono. De ahí viene el poder. Esa es la confianza del corazón de Elías. Baal podría enviar una tormenta y un rayo y hacer que ese rayo quemara el holocausto. Pero Dios no lo permitiría. ¿Satanás tiene poder para hacer señales? Sí. Recuerde lo que sucedió con Moisés y los adivinos de Faraón. Pero Dios no lo permitió. Porque Dios está detrás de toda esta historia, está tratando con su pueblo. Y cuando el pueblo escuchó el desafío de Elías, el pueblo dijo entonces, bien dicho. Y ahora comienza el desafío. Los profetas de Baal comenzaron con el sacrificio desde la mañana hasta el mediodía y pasando el mediodía, pero los versículos 26, 27, 29 nos dice que ellos gritaban, ellos clamaban, ellos tenían este culto bien avivado, pero no hubo respuesta. ¿Te das cuenta de esto, hermano? ¿Cuántos cultos son levantados en nombre de Dios? Cultos frenéticos, cultos llenos de un fervor carnal, pero no hay respuesta. Nadie se salva, nadie se convierte, nadie es santificado, siguen viviendo como el demonio, porque están sirviendo a otro Dios. Dios nos ayude a nosotros. Estamos sirviendo al Dios verdadero. ¿Has venido para encontrarte con el Dios verdadero en esta mañana? Hermanos, estos profetas que estaban saltando de un lado para otro frenéticamente no eran unos charlatanes, no eran unos chantas del Paseo Humada que están haciendo el juego ahí con las cajitas Pepito paga doble. No eran esos chantas. Estos profetas estaban rindiendo verdadera adoración a su Dios. No estaban jugando. Ellos estaban convencidos que Baal podía responder. Ellos no tenían una cajita de fósforo por abajo escondida entre medio de sus túnicas para encender un fuego. No. Ellos estaban convencidos de que Baal les respondería. No hicieron trampa.
Y escuche esto, cuando irónicamente Elías les dice, griten más fuerte. Quizás a lo mejor Baal está durmiendo. Quizás a lo mejor Baal está de camino. Y ahí se usa en hebraísmo porque Elías dice, quizás a lo mejor Baal está defecando, así que grítenle más fuerte, dice Elías. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Fíjate en el versículo 28. Comenzaron a clamar según su costumbre. ¿Y cuál era su costumbre? La costumbre de ellos era mutilar sus cuerpos. La costumbre de ellos era aplicar cortes, tatuajes, laceraciones. Dios le había prohibido a los israelitas en Levítico capítulo 19, verso 28 y Deuteronomio 14, verso 1, Dios les prohibió a los israelitas imitar las costumbres de los cananeos, que en honor a sus dioses se tatuaban, en honor a sus dioses se mutilaban, en honor a sus dioses se cortaban los dedos, en honor a los dioses se cortaban las narices, en honor a los dioses dejaban correr su propia sangre. Pero nuestro Dios no hace eso con su pueblo, porque Dios tomó a su Hijo y lo puso a Él como propiciación por nuestros pecados. Él derramó la sangre por su pueblo. Ese es el Dios del pacto. Ese es el Dios del pacto. Comenzaron a adorar según su costumbre. Fíjate en este aspecto de la religión idolátrica. Ellos están tan convencidos que tienen que hacer algo para que Baal responda, que comienzan a mutilar sus cuerpos. Ese es justamente el principio fundamental de toda religión falsa. El principio de toda religión falsa, ¿cuál es? Yo tengo que hacer algo que llame la atención de mi Dios. Y entonces mi Dios me responderá. Pero no es así con el Dios nuestro. Es gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia. Las falsas religiones adoran a sus dioses según lo que los hombres pueden inventar y ofrecen algo que pueda cautivar a ese Dios. Pero en el cristianismo servimos a Dios por lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Confiamos en lo que Dios ha revelado en su santa palabra. Obedecemos según lo que Dios ha revelado en su santa palabra. No inventamos algo nuevo. Cuando lees, por favor, Isaías capítulo 66, ¿qué llama la atención de Dios? ¿Qué llama la atención de Dios? ¿Qué dice el profeta ahí? No son los grandes sacrificios. Es un corazón que tiembla su palabra. Es un corazón pobre de espíritu. Eso llama la atención de Dios. Podemos decir que Dios tiene una inclinación a aquellos que reconocen su debilidad. No hubo respuesta. Así como no hubo respuesta para los falsos profetas de Baal, tampoco habrá respuesta para ti en la idolatría. Ahí no está la respuesta, querido hermano. Si está confiando en su ídolo no le dará respuesta. No traerá esperanza. Su ídolo no le consolará. Su ídolo no le dará nuevas fuerzas. Pero Jehová tu Dios, que escucha y que está atento a tu oración, Él te renueva, Él te restaura, Él te levanta, Él comienza una nueva vida en ti. Ese es tu Dios. No escuches la idolatría de tu corazón. Ahora es el turno de ministrar a Dios. ¿Y quién debe ministrar a Dios? Elías. Elías debe ministrar a Dios, pero también debe ministrar al pueblo. Mira qué hermoso esto. Elías es un hombre que caminó con Dios, va a ministrar a Dios, y ahora ¿qué dice Elías en el versículo 30? Acérquense a mí. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo comenzó a acercarse.
¿Cómo comenzó esta historia? Elías los desafió con su mensaje, no respondieron. El Señor comenzó a tratar con sus corazones y después dijeron, bien hecho, así sea. Y ahora cuando ellos ven el fracaso de la idolatría, el sinsentido de la idolatría, el destino nefasto de aquellos que siguen a los ídolos, Elías dice, acérquense, y el pueblo comienza a acercarse. No perdamos de vista que este es un pueblo profundamente idólatra, apóstata. Habían olvidado a su Dios. ¿Qué merecen? Merecen el juicio de un Dios santo. Este pueblo comenzó a acercarse. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Cuando dijo acérquense en el versículo 30. El profeta dio una clase de evangelio práctico. Como los israelitas en la antigua dispensación, antiguo pacto me refiero, no estoy diciendo que soy dispensacionalista, no se asuste. En el antiguo pacto, ¿cómo los israelitas en el antiguo pacto aprendieron el evangelio? ¿Cómo? ¿Dónde vemos el evangelio? Ahí, hermanos. El pan partido, el vino. Ahí vemos el evangelio. Aquí lo escuchas, pero ahí lo vemos. Fíjate cómo Elías va a dar una lección del evangelio visible. ¿Qué va a hacer? Versículo 30. Acercaos a mí, y todo el pueblo comenzó a acercarse. Y lo primero que hace Elías es arreglar el altar que estaba destruido. Alabado sea Dios. Si Dios ha de bendecir a su pueblo, hay que reconstruir el altar. ¿Y cuál era la lección evangélica del altar? Alguien debe morir por tu pecado. Alguien debe recibir la ira de Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir a su iglesia? Debemos restaurar una y otra vez el mensaje del evangelio. Sin Cristo no hay salvación. Sin evangelio no hay bienestar para su pueblo. Elías entonces comenzó a dar una lección del evangelio revelado desde Abraham en el tabernáculo y en el templo, en la teología del altar. Elías restaura el altar. ¿Y cómo comienza a restaurarlo? Con 12 piedras. Una piedra por cada tribu. Para restituir, ¿qué cosa? La unidad del pueblo del pacto. Recuerden que el reino se había dividido, pero para Dios siguen siendo su pueblo. 12 piedras. 12 piedras. ¿Y luego qué hizo Elías? Le pidió al pueblo que llenara 3 veces 4 tinajas de agua. Mucha gente pasa por alto este detalle. ¿Pero qué significa eso? El punto de atención aquí no está en cuánta agua hay, sino está en el hecho de usar 3 veces 4 tinajas. 3 por 4, 12. ¿Qué le está enseñando visiblemente, prácticamente al pueblo? Ellos deben estar ahí. Ellos deben tomar esa agua y rociarla y echarla sobre el altar, sobre el animal partido y sobre la leña. Es decir, el pueblo tuvo que llenar 3 veces 4 tinajas de agua para representar lo que las piedras representan en el altar. ¿Qué representaban las piedras en el altar? El pueblo. ¿Qué están representando las tinajas? El hecho de ir 3 veces 4 tinajas de agua. El pueblo. El pueblo merece el juicio. La maldad del pueblo, su religiosidad hipócrita, sus mentiras, su traición al Dios vivo. En esta lección Elías está ordenando al pueblo visiblemente de que ellos no pueden contribuir nada a la acción de Dios. Lo único que contribuye aquí es su propio pecado. Y lo mismo cuenta para nosotros. ¿Qué has hecho tú para contribuir a tu salvación? Nada.
Nada. Tú llegaste cargado, muerto en delito y en pecado. Y el Señor tuvo misericordia y lástima de ti. Ahora, fíjense en esto, queridos hermanos. En el verso 30 en adelante. Tomando Elías, verso 31, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una gran zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano, y preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramarla ¿sobre qué? ¿Sobre el animal? No. Sobre el holocausto. Cuando Elías dice: vamos a derramar esta agua sobre el holocausto, está diciendo algo que todos los israelitas pueden comprender. ¿Qué significaba el holocausto? ¿Qué era el holocausto? ¿Para qué servía el holocausto? Bueno, Levítico capítulo 1, versículo 4 dice que el holocausto era para la expiación de los pecados. Lo que va a suceder ahí entonces es que la única forma de sanar la idolatría, la maldad de este pueblo, es a través de un holocausto, el perdón de los pecados. Pregunta: ¿en alguna parte de la ley de los sacrificios se ordenaba que el holocausto tenía que ser mojado con agua? En alguna parte Moisés ordenó que el altar tenía que ser llenado con agua, la leña tenía que ser mojada, los holocaustos tenían que ser mojados y luego tratar de encender el fuego. Eso no aparece en ninguna parte, hermanos. En ninguna parte aparece en el Antiguo Testamento. Esto es nuevo. Y no es una invención de Elías, porque Elías más adelante va a decir: esto fue lo que Dios me ordenó, esto fue lo que Dios me reveló. Entonces, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, mis amados hermanos: es una representación dramática. La imagen de este holocausto mojado, la leña mojada, las piedras mojadas, una cerca de agua, esto todo mojado, empapado con agua, demuestra una sola cosa: que si Dios no interviene, no hay perdón, no hay salvación, no hay restauración, no hay cambio, no hay nada. Ni Elías ni el pueblo pueden hacer algo para mejorar la situación espiritual. ¿Quién debe intervenir? Dios. Dios debe intervenir. Dios tiene que descender. En ese altar empapado de agua, el profeta se acercó a Dios, versículos 30 al 37, y comenzó a orar. ¿Y cómo comenzó a orar? Elías dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué cosas aprendemos en la oración de Elías? Su deseo por la restauración de la gloria de Dios. Su deseo para que el pueblo comprenda que todo lo que ha hecho ha sido ordenado por Dios. Finalmente, el deseo de su corazón, ¿para qué? Para que este pueblo se vuelva a Dios. ¿Ama a su iglesia? Ore para la restauración de la gloria de Dios. Ore para que Dios confirme su obra. Ore, ¿para qué? Para que el pueblo del pacto se vuelva a su Dios y le sirva con todo su corazón. Entonces va a suceder el milagro. Elías está ahí lleno de temor reverente, sin hacer algo frenético, sin moverse, sin saltar, confiando en Dios.
Y Elías dice, respóndeme, oh Jehová, respóndeme, oh Jehová. Cuando los profetas de Baal dijeron, respóndenos, Baal, no hubo respuesta. Pero cuando el santo profeta dijo, respóndeme a Jehová, el texto dice que al instante cayó fuego de Jehová. No era fuego del cielo, era fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Es decir, no quedó nada, todo fue consumido por el fuego de Dios. Dios visiblemente estaba enseñando en ese holocausto que solo Él puede salvar. Elías le llamó un holocausto, ¿cierto? Pero para que un holocausto sea verdaderamente un holocausto, ¿qué se necesita? El fuego. ¿Quién lo convirtió verdaderamente en un holocausto? El Dios Santo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvar. Solo Dios puede restaurar. Solo Dios puede salvar. El Señor mismo, así como el Señor mismo lo hizo en otro monte, no en el monte Carmelo, en el monte de la cruz de Jesús, en el monte Calvario, en el monte Gólgota. Ahí estaba su santo Hijo y fuego de Jehová descendió y lo consumió por nuestros pecados. Eso fue lo que ocurrió. El Señor hizo expiación por los pecados de su pueblo en el monte Carmelo. Y el Señor hizo expiación por tu pecado en el monte Gólgota cuando clavó a su Hijo por ti. Un ídolo no muere por ti, un ídolo no resucita por ti, un ídolo no vive por ti, pero Jesús intercede por ti, Jesús vive por ti. Él derramó su sangre por ti. ¿Y ahora qué dijo el pueblo? No hay duda alguna de que Dios ha intervenido. ¿Qué dijo el pueblo? Ahora sí, las lenguas de este pueblo mudo, las lenguas de este pueblo que se encontraban presos de lujuria, de codicia, de idolatría, las lenguas de este pueblo se desatan y todo el pueblo comienza a clamar, el Señor es Dios, el Señor es Dios, Jehová es Dios. Y todo el pueblo se postró y adoró a Jehová. Alabado sea Dios. Tomaron el nombre de su Dios en sus labios y desecharon el nombre de Baal. Amados hermanos, ¿qué vemos acá? Que el fuego que debía consumir, este fuego debía consumir a todos esos idólatras. Este fuego debía exterminar a este pueblo. Pero el fuego cayó sobre el holocausto. ¿Cómo termina la historia? El juicio viene. Sí, hermanos. El juicio viene. El juicio no cayó sobre Israel. Cayó sobre el holocausto. Pero el juicio cayó sobre los falsos profetas, idólatras, sirvientes de Baal. Porque ¿cómo terminaron ellos? Terminaron desgollados a las orillas del río Cisón. ¡Oh, qué terrible lo que Dios hizo ahí! ¿Dónde está la religión inclusiva? ¡Qué terrible lo que sucedió ahí! ¿Dónde está la tolerancia? Este es un Dios sangriento del Antiguo Testamento. Falso, porque la ley decía que los falsos profetas debían morir. Los que merecen la muerte no mueren porque el fuego cae sobre el sustituto. Pero aquellos que no confesaron a Jehová, porque solamente fue el pueblo los que se postraron, solamente fue el pueblo los que se arrodillaron y dijeron, sí, Jehová es Dios. Pero los profetas de Baal quedaron mudos. Y ellos recibieron la pena capital, el juicio por idólatras. ¿Cómo termina esto y qué lección nos enseña a todos nosotros? Si Dios es el Dios verdadero, sírvele de todo corazón. Camina con Él
Vive en restauración con Él. Él te limpiará, Él te levantará, Él perdonará tu pecado. Él clavó a su Hijo Jesús en la cruz por ti. El fuego de su ira no caerá sobre ti porque cayó sobre su Hijo. Pero si rechazas a este Dios, entonces ve en pos de Baal y camina hacia el juicio. Pero no hay alternativa. Dios o Baal, esa es la decisión de nuestro tiempo. Y llamo a todos en esta mañana a renunciar a sus ídolos. Llamo a todos en esta mañana a examinar sus corazones para que sirvan al Dios verdadero, al Dios que se entregó por ti, y rechazar la idolatría. Tengamos este momento de confesión de pecado en silencio, oremos, busquemos el rostro de nuestro Dios para prepararnos para pasar a la mesa del Señor. Demos gracias al Señor, hermanos.